Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la palabra. En este caso seguimos en el libro de Lucas. Vamos a partir del versículo 17, que fue en el que nos quedamos. En ocasiones de caer, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no hagan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que se tropezará uno de estos pequeñitos. Aquí habla de esa gente que son por tropiezo, ¿verdad? ¿Qué es un tropiezo? O sea, que hacen que caiga otra persona en pecado en este caso. Puede ser algún vicio que dejó, por ejemplo, cuando una persona deja un vicio, digamos el alcohol, y de repente se encuentra a un amigo que lo incita a volver pues a la fiesta, ¿verdad? Al alcohol, a tomar y esas cosas. Puede ser otro pecado, puede ser tentación a tomar lo ajeno. Por ejemplo, en el trabajo a lo mejor alguna persona tienta, ¿verdad? A otros a robar, ¿verdad? A cometer algún fraude en el trabajo. Puede ser cualquier pecado, puede ser algo así, eh, no sé, de lo más común que me acuerdo, pues es en el trabajo, algún vicio, fumar tal vez, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? A esas personas que son por tropiezos. De hecho, hay un versículo, hay todo un pasaje que sobre esas personas que son por piedra de tropiezo se llama, ¿verdad? Aquellas personas que incitan a otras a volver pecado. ¿Por qué? De hecho, se supone que esas personas saben y están sufriendo a causa de eso, pero no quieren estar solas. No quieren estar solas en ese mundo, ¿verdad? De pecado. No quieren estar solas y su vida está destruida, pero no quieren estar solos. Entonces, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Bueno, realmente nunca he visto un caso así, pero aquí se refiere que hay que perdonar. Aquí claramente se dice hermano. Mm, Supone que es hermano de fe. ¿Verdad? Aquí dice hermano, no dice si alguna persona dice claramente hermano, ¿verdad? Aún así, la palabra dice que no nos podemos vengar, que está prohibido vengarse por su propia mano. Lo dijo el apóstol Pablo, algo así. Bueno, entonces, aquí termina este primer pasaje de ocasiones de caer, se llama. Aumenten de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumenten de la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podré decirte, sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El sicómoro es este árbol, ¿verdad? Ese es un sicómoro, muy típico de Medio Oriente. Dice Jesús que si a ese árbol le dijeran: desarráigate y plántate en el mar, os obedecería. Eh, pero bueno, no sabemos exactamente en qué condiciones. Yo nunca he visto un milagro de ese tipo. Jesús hizo muchos milagros de sanidad, de transformar agua en vino. Tiene su nombre eso. Cuando calmó la tormenta, ¿verdad? Pero nunca he visto, no me acuerdo que Jesús haya hecho algo así, ¿verdad? Solamente con la planta esa, la de la higuera, que la secó, pero la secó, no la cambió de lugar, ¿verdad? Tal vez yo creo que tiene un mensaje mucho más profundo. Eh, Además dice: si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Recordemos que el grano de mostaza es muy pequeño. De hecho, es mucho más chiquito que un grano de arroz, ¿verdad? Ya de por sí un grano de arroz muy pequeño, pues
semilla de mostaza es todavía más pequeño que eso todavía. Entonces, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir esto es como las rágadas de plantas del mar. O sea, lo que estaba tratando de decir ahí que no tenía nada de fe. Pero ¿qué cosa es la fe? Supone que la fe, o por lo menos si lo entiendo, que la fe es creer que Dios existe. Entonces lo que le sino eh, afirmar, busca otra palabra para eso. Eh, tener la convicción de que Dios existe. Pero entonces ahí esos apóstoles no tenían fe, ¿verdad? Ahora recordemos que la semilla es muy pequeña y Cristo le está diciendo no tiene fe ni siquiera así de poquito. Vamos con el siguiente pasaje, el deber del siervo. Aquí vamos a llamar a unas personas, se supone que de la época de Cristo. Yo creo que no, porque no creo que sea de la época de Cristo porque usan una blusa y una falda. Eso ya es mucho más contemporáneo, ¿verdad? Pero al fondo vemos la cúpula, vemos de la roca, pero no es de la época de Cristo eso porque en la época de Cristo usaban túnicas, ¿verdad? Entonces vamos a ver nada más eh, el deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ahora va por ciento ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sirve hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Entonces aquí nos da a entender el texto que en aquella época tanto el patrón como el siervo iban al campo, ¿verdad? Y cuando regresaban del campo, el patrón se sentaba a la mesa y el siervo le servía, ¿verdad? Aunque los dos venían cansados del campo por haber trabajado, el siervo tenía que seguir obedeciendo al amo. ¿Verdad? Entonces, ¿acaso le agradece el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces aquí el patrón no le da gracia al siervo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque le está pagando, ¿verdad? Le paga por trabajar, le paga por todos los trabajos que hace. En este caso hacía tanto trabajo en el campo como este, eh, vamos a ver en la historia, dice que el siervo y el patrón fueron al campo. Cuando regresaron, el siervo tenía que seguir sirviendo al patrón. Y el patrón no le da las gracias porque le está pagando por ello, y le paga porque cuida ganado, le paga porque le cuida la casa, la limpia, le paga, ¿verdad? Y dice, ¿acaso le agradece al siervo porque eso es lo que se le haya mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. En alguna ocasión yo me puse a meditar sobre este pasaje. Es muy despectivo, ¿verdad? Recordemos que esta es una traducción, estoy usando la Reina Valera. Eh, Hace tiempo me puse a meditar, porque Cristo decía, siervo inútil a los apóstoles. Pero me di cuenta de algo, que no se lo dijo solo a los apóstoles, a toda la humanidad, siervos inútiles. ¿Pero por qué? Porque el ser humano está vacío. Recordamos que cuando Adán fue creado, tenía dones. Uno de esos dones era poner nombres a los animales, ¿verdad? Otro era la agricultura, ¿verdad? La agricultura también es un chiste, tiene su chiste, ¿verdad? Hacer que arar la tierra tiene su chiste,
nada más es sembrar semilla, no. Entonces Adán tenía ese don para la agricultura, esa es la palabra que Adán era agricultor, ¿verdad? Y Abel era pastor de ovejas y Caín también era agricultor. Entonces, ¿por qué le llama siervo inútil a toda la humanidad? Porque el ser humano está vacío, ¿verdad? Cuando Adán cae, antes de que Adán cayera, tenía dones, tenía todo, ¿verdad? Era muy feliz. Cae en pecado y pierde esos dones, ¿verdad? Y de ahí sale toda la humanidad, pero ya sin talento, sin don, sin bendición, vacía. A eso se refiere eso de siervos inútiles, que el ser humano está vacío, que no tiene talento para nada, ¿verdad? Por eso necesitamos ser restaurados, volver a que, a que nos dé bendición. De hecho, en algunos puntos del Nuevo Testamento dice, y dio dones a los hombres, ¿verdad? Talento, dones a los hombres. Entonces, a eso se refiere eso de siervos inútiles, que el ser humano está vacío, ¿verdad? Entonces tú te preguntas, entonces, ¿por qué hay gente que tiene talento para algo? Si tú te pones a analizar aquellas personas que tienen talento, que les va bien, que tienen prosperidad, son muy religiosas, ¿verdad? Eh, Le ruego a Dios que me ayude con este punto. Lo que pasa es que hay que tener hay que tener comunión con el mundo espiritual, ¿verdad? Es del mundo espiritual donde obtenemos el poder. Nosotros como cristianos, el poder viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual no nada más existe el Espíritu Santo. Existen muchos otros espíritus, ¿verdad? Entonces, las personas que son muy religiosas, esos que se postran, se van de rodillas a la villa, que tienen la vela prendida a algún ídolo, les va bien porque hacen pacto con el mundo espiritual, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que debemos tener comunión con el mundo espiritual, específicamente con el Espíritu Santo, para que Él nos ayude, ¿verdad? Darle control a nuestras vidas, para que Él nos ayude, nos libre y sobre todo nos edifique, ¿verdad? Pero como dijo, como les acabo de decir, no nada más existe el Espíritu Santo. Existen también, en el mundo espiritual existen los otro tipo de espíritus, de idolatría, este, espíritus a los que la gente se le inclina, ¿verdad? Que lo buscan ya sea de forma directa o a través de un ídolo, ¿verdad? Entonces por eso que les va bien, porque es un pacto con el mundo espiritual. Como cristianos eh, tenemos un pacto, por así decirlo, pero con Dios mismo, ¿verdad? De hecho, recuerden que Abraham pactó con Dios, o Dios pactó más bien con Abraham, ¿verdad? Es Dios el que pacta, el que busca. Este, y como dije, solamente como cristianos debemos tener comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él que nos ayuda y nos da la habilidad para realizar nuestras labores. Pues entonces vamos a seguir. 10 leprosos son limpiados. Vemos la imagen a Jesús con unos leprosos al fondo. Y se yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro de leprosos, hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Verdad? Entonces aquí Cristo limpió a unos leprosos. Me parece interesante. Aquí la gente, lo que pasa es que ellos le pidieron ayuda a Jesús, ¿verdad? Eh, no me acuerdo si hay algún punto. De hecho, hubo varias personas a los que hubo varias personas que fueron curadas, pero no le pidieron ayuda a Jesús. Recordemos a la mujer que estaba encorvada. Ella no le dijo nada a Cristo. Recordemos también a la persona esa que estaba en el estanque de Bethesda. Esa persona tampoco le dijo nada a Cristo, pero Cristo le curó. Aquí estos leprosos fueron a buscar a Jesús, ¿verdad? Entonces, tanto
Dios hace la obra directo con la persona, aunque no le pide ayuda, tanto como las personas le deben de pedir ayuda a Cristo. ¿Ya? Entonces dice que estos 10 fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces lo que pasa, lo escuché de otro pastor, eh, que un samaritano, o sea, todos los otros no eran judíos, ¿verdad? Y tenían que mostrarse al sacerdote para que el judío, tenían que mostrarse al sacerdote para que le diera el visto bueno de que estaban sanos. Recordemos que esos leprosos, este, no forman parte de la sociedad, por así decirlo, sino que estaban aislados, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando eran sanados, tenían que ir al templo con un sacerdote para que lo revisara y les diera el visto bueno que estaban sanos. Y una vez eso, pueden integrarse otra vez a la sociedad, ¿verdad? Entonces este samaritano, eh, pues dijo, pues no tiene caso que vaya con el sacerdote, porque era samaritano y nunca iba a ser parte del- de la sociedad judía, ¿verdad? Aunque fuera con el sacerdote para que le diera visto bueno que estaba usando, pues él nunca iba a formar parte de la comunidad judía, por ser samaritano. Entonces simplemente volvió y le dio gracias a Cristo. No tiene caso que fuera con el sacerdote porque nunca iba a poder ser eh, reinsertado en la comunidad judía, ¿verdad? Por ser samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios en este extranjero, ¿verdad? Entonces aquí, de hecho, se supone que los judíos y samaritanos no se llevan. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces tu vez se le hincó, y porque dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces se le hincó para la gracia por la sanidad. Entonces, y los otros 9 nunca, no regresaron, ni siquiera después de haberse presentado, me supongo yo. Entonces, vamos con la siguiente parábola, que es la venida del reino. Tengo esta imagen que me iba a ayudar, de hecho, para lo del deber del siervo, ¿verdad? De hecho, esa imagen es de la época de Jesús. Esas personas de ahí abajo son obreros y el patrón es el que está vestido de una forma un poquito más cómoda. Pero entonces eso supone que me va a ayudar. Entonces, vamos con el siguiente paso de la venida del reino. Vamos a tener que usar esta. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán el aquí o el allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se refiere con eso del reino de Dios? ¿Y por qué dice que está entre vosotros? Eh, Recordemos, yo creo que el reino de Dios es la palabra de Dios, el Nuevo Testamento específicamente. No creo que sea solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia. ¿Por qué? Recuerden, Cristo empezó a predicar diciendo, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? ¿Y qué traía Cristo? El Nuevo Testamento, ¿verdad? El bautizo con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí el reino de Dios no se supone, no creo que sea Cristo mismo, así, físicamente como persona. Yo no creo que Él sea el reino de Dios, porque ya no está aquí con nosotros, sino que está en el tercer cielo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Entonces,
Yo creo que eso del reino de Dios se refiere a su palabra, que la palabra específicamente más en el Nuevo Testamento es el reino de Dios, porque eso fue lo que dejó. Además dice, Él afirma que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, yo creo que es la palabra, la Biblia, el reino de Dios. Y depende de cada persona, ¿verdad? Cómo se manifiesta el reino de Dios. Recordemos que también se comparó, de hecho, lo vimos en prédicas anteriores, que Cristo compara el reino de Dios con una perla de gran precio, como como, por aquí, a ver si encuentro esas parábolas, como la semilla de mostaza, ¿verdad? Como la levadura, incluso recordamos que el reino de Dios es algo muy pequeño y que depende de cada persona cuando creas, que lo cual me confirma que lo que Cristo quiere decir, que el reino de Dios es la palabra, la Biblia. Y depende de cada persona cuánto toma de ese reino. Si toma muy poco, pues no va a crecer mucho el reino de Dios en la persona. Pero si toma mucho de la Biblia, entonces va a crecer mucho más. Entonces depende de la persona cuánto crezca el reino en él. ¿Ya? Cuánta sanidad reciba, ¿verdad? Cuánta prosperidad, ¿verdad? Pero sobre todo sanidad, cuánta restauración de su vida reciba, depende de cada persona. Por eso la gente dice que la salvación es personal. Dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Eso se refiere de hecho, cuando Cristo se fue, ni siquiera, de hecho, desde antes de que Cristo llegara, ya había gente que se había hecho pasar por el Mesías. La misma Biblia dice que había un egipcio, creo que se hizo pasar por Cristo, ¿verdad? Teudas creo que menciona. Eh, y incluso a Pablo le dijeron que no era egipcio que sacó a los sicarios al desierto. O sea, hubo muchas personas que hicieron pasar por Cristo, ¿verdad? Incluso cuando ya había nacido Cristo y fue presentado al templo, en ese momento había otra persona que se hacía pasar por Mesías, ¿verdad? Entonces, y obviamente si hubo eh, antes hubo, pero también hubo mucho más después. De hecho, incluso afirma Cristo que vendrán muchos en mi nombre, haciéndose pasar por el Mesías. Creo que a ver, dice, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgor resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí habla del rapto, ¿verdad? Cuando llegue el fin de este mundo, este, antes de eso la iglesia va a ser sacada, ¿verdad? Antes del Apocalipsis, la iglesia, de hecho, va a ser liberada, ¿verdad? Si ya han visto el Apocalipsis, lo primero que hace es llamar a su iglesia. Y lo primero, desde el primer capítulo, que la iglesia de Éfeso, de Bitinia, no sé qué. O sea, el primero que hace es sacar a su iglesia y después vienen las tribulaciones. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y haya desechado por esta generación. Habla de sí mismo, ya de su crucifixión. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere en los días del Hijo del Hombre? Eh, este, Vamos a analizar. Cristo ya físicamente no está entre nosotros. El Espíritu Santo es el que está entre nosotros todavía, pero Cristo no, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con los días del Hijo del Hombre? Yo creo que se refiere a cuando la iglesia es sacada de aquí, de la tierra, ¿verdad? Cuando somos liberados y empieza el Apocalipsis, que tribulaciones y la gran tribulación y todo eso
Entonces, a eso se refiere. De hecho, en la época de Noé, recuerden que había mucha perversión, mucha maldad, y que por esa razón viene el diluvio. Entonces, lo que me hace entender que cuando la iglesia se salga de aquí, la gente se va a depravar, se va a soltar la rienda, ¿verdad? Y después de eso aparece el anticristo, engaña a Israel y empieza la tribulación, y luego llega Cristo ya, ¿verdad? Primero, rapto, si la gente todo el mundo se pierde en el pecado, aparece el anticristo, engaña a Israel, trata de destruirlo, llega Cristo, ¿verdad? Así es el orden. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, aquí dice que la gente estaba eh, muy a gusto. O sea que la gente creía que no iba a pasar nada, porque comían y bebían. O sea que la gente era próspera, por supuesto, pero ya no le importaba nada de Dios. Y lo único que hacían era divertirse. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces recordemos que antes de la destrucción, pues hay mucha calma. En este caso sí fue en la época de Noé. Había mucha tranquilidad, mucha prosperidad. Tanto así que la gente pues estaba muy confiada y de repente vino el diluvio. Versículo 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. De hecho, es muy interesante porque Lot vivía, me acuerdo que creo vivía en Sodoma, Lot, ¿verdad? Una ciudad así como Las Vegas. Sodoma y Gomorra eran Las Vegas de aquella época, ¿verdad? Entonces, eh, se comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, hacían su vida normal, ¿verdad? Tenían prosperidad, eh, tenían negocios, ¿verdad? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Una característica importante que antes de la destrucción, así, todo, hay mucha calma. ¿Por qué? Me acuerdo que Noé sí predicaba. Cuando construyó el arca, estaba construyendo el arca, y después, en su rato libre, pues sí se iba a predicar. Nadie le creyó. Entonces, eh, Abraham creo que fue el que le dijo a Dios de si hubiera 10 justos, pero no había ni uno, ¿verdad? Entonces Dios decide darles una oportunidad. Yo no creo que lo haya predicado, pero Dios le dio paz antes de destruirlo. Eso me recuerda también a la historia de Jonás, cuando fue a Nínive, ¿verdad? Que le dijo, dentro de 40 días, Nínive será destruida, ¿verdad? No sé si Lot hizo lo mismo. No menciona la palabra, sino que de hecho Lot estaba. Llegaron unos ángeles, de hecho, ¿verdad? En esa ocasión, y se quedaron ahí en el parque de la ciudad, en la plaza de la ciudad. Y Lot los vio y los llevó a su casa, ¿verdad? Entonces, me parece muy extraño esa historia. Ahorita que la recuerdo, la historia de Lot. Los ángeles no fueron por Lot. Me parece extraño esto, que los ángeles no fueron por Lot, sino que se quedaron en la plaza. Lot se los encontró en la plaza, ¿verdad? Y estaba oscureciendo y se los llevó a su casa. Eh, y bueno, al fin y al cabo, al final, los mismos ángeles se llevaron a Lot afuera, ¿verdad? Eh, pero me parece extraño que, de hecho, lo que hicieron los ángeles ahí con Lot fue dejar ciega a la gente.
¿verdad? Pero como digo, me parece muy extraño eh, que los ángeles no iban por Lot, sino que Lot los buscó a ellos, los encontró y los llevó a su casa. Bueno, entonces así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y se viene en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Este mensaje es para los judíos. Recordemos que los judíos no se van a ir en el rapto. Y para los cristianos que se portan mal, ¿verdad? Dice, el que esté en la azotea y viene en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, ¿verdad? Entonces, eh, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Porque ella deseó, ¿verdad? Ella volteó atrás y deseó toda la prosperidad, ¿verdad? Que tenía Sodoma, porque ella vivía en Sodoma junto con Lot. Y había mucha prosperidad, eran como Las Vegas, había mucha diversión, mucho dinero, ¿verdad? Era muy, muy rica Sodoma. Y esta mujer anheló eso, ¿verdad? Y por ese mismo deseo, pues se murió. Dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que y todo el que la pierda se salvará. Aquí es la vida, a la vida que se menciona en este versículo 33 no es la vida física, sino su vida de deleites, de pecado. Todo el que pierde esa vida de deleites, de borrachera, de vicios, la salvará su vida. Y todo el que la pierda, o sea, todo el que pierda esa vida de vicios, salvará su vida. Y todo el que procure salvar esa vida de vicio y de pecado, perderá su vida. Al final se va a morir porque la paga del pecado es muerte. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y uno será tomado y el otro dejado. Las mujeres estarán moliendo juntas, y la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, y el uno será tomado y el otro dejado. Y nos está dando a entender que la mitad de la humanidad puede ser salva. Recordemos incluso, hay otro pasaje, dice que la gran cosecha, eso es un Apocalipsis, de la gran cosecha. Aquí nos da a entender el texto que la mitad puede ser la mitad de la humanidad, la que se salve, o puede ser también la mitad de los creyentes. No menciona, dice dos estarán en el campo, pero no dice si son personas así del mundo, así al azar, o si son cristianos estos, ¿verdad? Tendremos que seguir analizando, pero dice que en los últimos tiempos la palabra se va a divulgar mucho y después va a dar el fin. Eh, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y les dijo, dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Es muy interesante porque como no tiene... vamos a analizar, si encontramos qué significa esto. Entonces dice que Cristo le dijo, uno estará en la cama durmiendo, uno será tomado y otro, dos mujeres están muriendo, una será tomada y otra dejada. Y le dicen sus discípulos, ¿dónde? ¿Dónde van a estar? Interesante, ¿dónde van a estar esas personas? Cristo le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es interesante, esto tiene un mensaje muy profundo. ¿Quién es el águila? ¿Quiénes son las águilas? ¿A qué se refiere con águilas?
Yo creo que aquí, yo creo que estas personas creían que debía haber un lugar donde ellos pudieran ser salvos. O sea, eh, por ejemplo, si yo quiero viajar muy lejos, tendría que ir a un aeropuerto. Por ejemplo, yo estoy aquí en México. Si yo quisiera viajar a España, por decirlo, tendría forzosamente que ir a un aeropuerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué los discípulos dice? Bueno, si yo me quiero ir al cielo, ¿en dónde voy a ir para que me lleves? ¿A qué lugar? Yo creo que es el mensaje de este pasaje, ¿verdad? Ellos creían que había un lugar específico donde tenían que ir para ser salvados. Por ese Cristo, no, 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 no. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. O sea, va a ser donde te agarren, ¿verdad? Y ya se ha dicho, donde esté que uno va a estar durmiendo, otro va a estar trabajando y otro en el campo. O sea, donde te agarren, ¿verdad? De repente van a desaparecer las personas. No es como ellos pensaban que había que estar en un lugar específico, a lo mejor el templo, la sinagoga. No, 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 donde te agarren, ¿verdad? Entonces así va a ser el rapto, donde les agarre, así de esta manera van a ser salvos. Pero primero hay que ser los creyentes, los cristianos. Y bueno, acabamos este versículo 17. ¿Qué aprendemos? Por lo menos yo esto no lo sabía, eso de qué significaba eso de donde estuviera el cuerpo y sientan las águilas. Eh, que bueno, aprendemos también que va a haber mucho deleite en los últimos días y de repente la desgracia, ¿verdad? De hecho, recuerdan que la humanidad se va a perder en el pecado una vez que la iglesia salga de la tierra. La iglesia se va a perder en pecado. Aparece el anticristo, luego Cristo llega y dice así. Los días leprosos también lo vimos, ¿verdad? Que solamente uno fue a dar gracias a Cristo, los otros 10 fueron y se presentaron en el templo y después ya se fueron a su casa. Y el hebreo siervo y ocasión de caer. Entonces, espero que sea mucha bendición esta prédica. Muchas gracias, Dios te bendiga.